Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos hoy en una fecha celebrada por la tradición en nuestro país, creo que en otras regiones también, sobre lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? En la cual se evoca aquel pasaje bíblico cuando el Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y la gente en una condición de rendirle tributo, rendirle adoración, por de alguna forma llamarlo, cortaban ramas de dátiles que estaban alrededor, colocaban sus ropas como una especie de manto y colocaban sus ramas para rendirle adoración al Señor en ese momento. Era una actitud positiva, era una actitud loable, una actitud de parte de un pueblo que en su gran mayoría venían a Jerusalén por la celebración de la fiesta que se daba. Mucha gente iba en esa dirección. Jesús decide entrar también. Y luego conseguimos a un pueblo que cambia totalmente. Existe un cambio de actitud. Ya lo vamos a analizar. Cambio de actitud. Y ese es el tema. Cuando tenemos cosas que nos hacen ser en un sentido de doble ánimo. Y quiero que lo veamos desde este punto de vista. Si me voy al Evangelio según San Lucas, que es uno de los que trata este pasaje, capítulo 18, del capítulo 19, versículo 28 al 44, como también lo expresa Mateo y creo que Marcos también, sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora, si vamos a ver qué es la actitud que asumió la gente en ese momento, qué es la palabra actitud, qué significa, y buscándolo en un diccionario, dice que la actitud es la disposición mental y emocional adquirida a través de la experiencia, que determina cómo una persona percibe, siente y reacciona ante situaciones, personas u objetos. Funciona como un lente que moldea el comportamiento, siendo una postura, positiva o negativa, a veces neutral, que influye en el éxito y la interacción social. Ahora, la actitud, visto de esta manera, y lo presento así, es una disposición mental y emocional que todo ser humano dispone de ella. Hoy usted está ganado a hacer algo, mañana puede ser que no. La manera como lo has visto, como lo has entendido, como te lo han vendido, te hace tener una intención hacia lo mismo de manera positiva o negativa. La actitud rige la conducta humana, ¿verdad? Te lo toma o lo deja, lo quiere o no. Esta vez en Venezuela, cuando se jugó el campeonato mundial y todos ganamos, la actitud fue positiva, todo el mundo celebraba caravanas y tantas, con una actitud de euforia. En otras ocasiones se ha perdido el dolor, la tristeza, se deja ver en todos. Como en cualquier familia, perdemos un ser humano y el dolor es poca la persona que es capaz de celebrar y decir, qué bueno que se murió, no se da. Sentimos eso, cambia la actitud en ese sentido. La actitud está muy ligada a nuestra actuación y nuestro comportamiento. Ya lo vemos así. Ella está formada en gran manera por las creencias que forman parte de esta, y es una situación cognitiva, ¿verdad? Nuestras creencias determinan la forma como vamos a conducirnos. Cuando tenemos nuestra fe en el Señor, cantamos, adoramos a pesar del dolor. Cuando no se tienen tal cosa, el dolor es más grande. La miseria emocional se nota de una forma más amplia en medio de todo. Son sentimientos también en el área afectiva. Sus sentimientos están allí puestos porque nuestra actitud hacia aquella persona siempre ha sido la más cercana. Esa misma actitud puede ser cambiada de acuerdo a sus creencias. Usted llega al Señor, viene de estar en un engaño y cambia su actitud ante Dios, ante una condición distinta que antes le habían mostrado. Esa actitud puede ser manipulada de acuerdo al momento. Hay gente que son especialistas en esto, y si hay una gran aglomeración de personas, solamente con que alguien tenga estas técnicas puede lograr que una masa se levante y que diga sí o que diga no, o que salgan en aras de algo que para ellos les conviene. Por eso es manipulada en medio de tantas cosas. Y la actitud puede ser modificada de acuerdo a lo que tú leas, veas y hagas. Estas son cosas que pudiéramos decir con relación a esto. Ahora, ¿por qué llego a esto? Porque quiero irme al pueblo de Israel cuando Jesús decide volver
cuando en medio de todos los discípulos le dicen que no era lo más aconsejable ir, porque en Jerusalén las cosas no les habían sido del todo favorables. Es más, hace 2 años, cuando él vuelca las cosas de los mercaderes, la entrada del templo, allí quedó un expediente abierto de alguna manera, por llamarlo en términos de hoy, que esta gente se apropió de él y de allí hicieron una causa. Jesús era conocido ampliamente, daba de comer al hambriento, ayudaba al necesitado, tenía una actitud positiva que la gran mayoría de la gente ya conocía. Por eso, al saber que el Señor venía y que iba entrando y que era Jesús, no viene en los lomos de un brioso caballo, viene sentado de la forma más humilde en un pollino. Es interesante que se producen varias situaciones allí. El Señor le dice a los discípulos: vayan donde está un animal así asado, lo toman, y si los dueños preguntan, dígale que yo lo necesito. Ellos van, como el Señor les dice, y en lo que lo ven, ¿para dónde lleva ese animal? El Señor lo necesita. Al parecer, Jesús había hablado con esta gente, los discípulos no estaban enterados de aquello, y si él lo necesitaba, llévenselo. Un animal sobre el cual ningún hombre ha montado jamás. Ellos mismos ofrecen como una ofrenda sus túnicas, sus ropas, todo para hacer un poco más suave el tener que montarse sobre aquel animal. Y van saliendo en el camino, y cuando la gente ya lo ve que viene, entonces lo reconocen, se quitan sus ropas, le hacen un manto, y entonces allí hasta las ramas de dátiles que eran cortadas las colocaban como una especie de alfombra para que él caminara. La gente alabó su entrada allí a Jerusalén. En una semana rendían alabanza, Hosanna al que viene en el nombre de Jehová, y daban aquellas expresiones de satisfacción y de gozo. ¡Qué bueno! Hollywood hizo una película hace muchos años que hablaba sobre este momento en el cual Jesús entra a Jerusalén. Tenía todo el porcentaje a su favor que podían causar una revuelta. Así lo presenta el guión de esta película. Ben-Hur se llamaba la película, en la cual él podía hacer una sublevación del pueblo, y se lo proponen allí, parte de la escena. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, no vengo en esta dirección. Rendían alabanzas a él. Si buscaban a alguien que tuviera el favoritismo del pueblo, que tuviera la aceptación de la gente, como lo manejan muchos, era el hombre indicado. Ellos recordaban sus hechos, les había dado de comer, sanaba a los enfermos, reprendían los demonios. Por eso hacían tales cosas, que para ellos era una situación de rendimiento, era señal de rendimiento, y hasta allí todo era a favor. Si hubieran hecho una medición de la simpatía de parte de Jesús en aquel momento, estaba 100%. Allí, en la hora de presentar una escogencia, una votación, él lo llenaba todo. Pero en cuestión de poco tiempo, días y horas, porque eso apenas sucede un domingo y entra esta famosa semana que se conoce como Semana Mayor, se van dando distintas cosas. Jesús en Jerusalén, comenzó una campaña de rumores. Los sacerdotes de aquel instante recordaron que aquel hombre estaba allí. Era sabido que Jesús estaba allí porque la gente acudía, todo el mundo estaba pendiente de él. Y ellos comenzaron a ver cómo podían preparar algo con lo cual aprovechaban que estaba en el lugar. Una campaña de rumores que se hace muy importante en cualquier momento para desprestigiar a una u otra persona. Se inventaban y buscaban argumentos, estaban escarbando hasta que consiguen aquel expediente, por llamarlo de alguna manera, y ahí comienzan a llamar, a crear testigos falsos. Vienen estos y se lo presentan a aquella gente, ¿verdad? El Sanedrín, al gobierno romano. Mira, tenemos a este hombre aquí, así, así. Ellos tenían cierta autoridad ante el gobierno romano, y el gobierno romano les daba ese valor con tal de mantenerlos tranquilos. Miren, las redes del momento que se manejaban con la lengua, no existían celulares, no existía radio, era la lengua lo que se iba diciendo. ¿Sabes de esto, que aquel escuchaste? Ese tipo de cosas en realidad tiene un valor inmenso, y en medio de un pueblo como aquel fue circulando de una forma muy rápida, hasta que llegó el momento, como lo conseguimos en la historia, de cambiar. Y aquella gente que días atrás decían Hosanna, cambian de actitud. Aquella mente ahora gritan en medio de una gran aglomeración de ellos ante un Pilato, cuando lo llevan como una señal de presentar cierto valor legal
presentan a Jesús, y en lo que estaba allí que Pilato lo ve y dice: yo no tengo de qué acusar a este hombre. Parecía que le iban a dar como una absolución en medio de todo. Alguien levanta la voz y dice: crucifícale. Y todos se van detrás de aquella voz: crucifícale, crucifícale, mátale, es lo que estaban diciendo. Pero no era la misma gente que días atrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene. Aplaudían, se quitaban su ropa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que tales cosas pasaban? El cambio de actitud se había dado. El rating de Jesús cayó totalmente. Ya no era el hombre más popular, más aceptado, más conocido. Aquella gente fue influenciada por las circunstancias que alguien pudiera crear en tu contra o a tu favor. Por eso vemos este hecho de esta manera. Yo sé que este pasaje va a brindar para que otros lo vean desde otro punto de vista y tengan mayores comentarios con relación a esto. Por eso voy a la palabra y vamos a ver que vuestra actitud, la nuestra hoy, en medio de todas las cosas, sea firme en el tiempo. No podemos estar que hoy sí, mañana no. Se cuenta de unos jóvenes, unos muchachos haciendo una broma. Ven que hay un gran servicio con mucha gente en un templo y se visten así como una especie de gente que va a hacer un asalto, y entran con armas y todas esas cosas, toman las puertas y dicen: vamos a matar a todos los que están aquí, que digan ser cristianos. Sin embargo, los que quieran irse se pueden ir, pero los que son cristianos los vamos a matar. Pueden irse los que quieran. Miren, habían como 300 personas, se fueron más o menos como 250. Aquello quedó prácticamente solo. Cuando todos se hubieron ido, y entonces se miraron uno al otro, le dicen al pastor: pastor, predique, ya los hipócritas se fueron. Hay gente que cambia de actitud, hay gente que está a favor de las cosas de Dios porque Dios le ha dado, porque lo ha sanado, porque de una forma u otra ha sentido la bendición de parte de Dios. Cuando eso no es así, cambia su actitud, ya no es lo mismo. Hay gente que quiere que solamente le den, pero que no quiere darle al Señor nada. Por eso dice la palabra en medio de todas las cosas: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El capítulo 5 de Mateo, versículo 37 dice: pero vuestro sí, pero vuestro hablar sea sí y no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Dios no admite términos tibios. La palabra del apóstol dice que si eres tibio te vomitaré de mi boca. No podemos estar hoy a favor, mañana en contra. Hoy a favor, no. Tenemos que ser determinantes. Pablo y Pedro le decía a la gente: si a ustedes les parece servir a Jehová que es malo, nosotros seguiremos sirviendo, pero no vamos a cambiar de actitud. Nos mantendremos siempre a pesar de que nos amenacen de muerte. Mis hermanos, Dios premia la fidelidad en medio de todas las cosas, ¿verdad? La firmeza. El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:14 también dice: cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos mantenernos bien a pesar de las circunstancias, de los momentos que se nos den, ¿verdad? Ante las amenazas y el dolor, mis hermanos, Dios te dará las fuerzas que tú necesitas para que continuemos haciendo lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Dios ha venido luchando en medio de tantas cosas, particularmente en nuestro país. 1883 llega la primera presencia cristiana a Venezuela. Se establecen en Caracas, todavía está esa iglesia allí, de la Asociación Presbiteriana. Posteriormente, en 1898, llega la Iglesia Evangélica Libre. Nuestro primer misionero se establece en La Victoria, en el estado de Aragua. Ahí comienza, poco a poco, a hacerse un trabajo. La Iglesia Católica hace cualquier cantidad de esfuerzos para evitar que esto tuviera un crecimiento como tal. Y poco a poco se fue dando y fuimos avanzando, llegaron otros misioneros, se fue tomando al país desde todo punto de vista, hasta llegar a ser hoy prácticamente un 30% de la población nacional. Para 1963 fue nuestro primer acto de presencia masiva en el país, no llegábamos ni al 5% de la población. Se dio un esfuerzo que llamaron evangelismo a fondo, pero ya hoy se hacen grandes marchas, grandes celebraciones, allí vamos. La gente ya no tiene vergüenza, sigue saliendo adelante a pesar de que se burlen, a pesar de que digan lo que digan. Seguimos creyéndole a un Dios que es poderoso. Las marchas que se hacían, salíamos antes y daba como tristeza ver que éramos tan pocos.
pero nos manteníamos allí, gritaran lo que dijeran. ¿Sabe cuál es el mejor mensaje que tú puedes predicar? Tu vida en lo personal. No es tanto lo que diga, tu vida será el mensaje más grande. Por eso yo te animo hoy, que te vayas en aras de lo que el Señor te ha dado. Si tú confesaste al Señor y te mantienes fiel, que te estés allí. No como esta multitud que hoy decía sí, mañana decía no, que hoy decía hosanna, alababa, pero que después decían crucifícale. Quiero que tú te mantengas fiel al Señor. Y espero que esta enseñanza te sea de bendición a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento en que puedo compartir con mis hermanos a través de tu palabra. Tomar en cuenta lo que tú nos has dicho en tu palabra. Ver la experiencia de esta gente que cambia de actitud. Permítenos serte fiel en medio de todas las cosas, porque tú le darás la corona de la vida a aquel que se mantenga fiel, como dice el apóstol Pablo. Gracias a ti por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero escuchar tu comentario, leer tu comentario, que me lo mandes bien sea escrito o a través de un mensaje de voz. Me gozo mucho cuando los leo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. 0412-726-9831, ese es mi celular. O a través de mi correo, gerdetcarlo@gmail.com.